De San Juan capítulo 11, por favor. Libro de San Juan capítulo 11, y quiero que meditemos en una actitud y un aspecto de lo que hace la fe. En un mundo donde la filosofía, en un mundo donde el pensamiento griego gobernaba y aún la ley de Dios era interpretado de acuerdo a la estructura política, de acuerdo a la estructura social que había, de acuerdo al panorama de influencias. Porque si hay algo que está marcando la historia en el Nuevo Testamento, es que en ese tiempo se podían mucho las influencias, el influyentismo, hasta ahora en día. Pero en ese tiempo más, al grado que la gente le daba más importancia a la influencia o a la persona que iba a estar, que al objetivo o a la razón. San Juan capítulo 11, así como están, por favor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versículo 20, ya lo tienen, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Otra vez ustedes el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Que Dios añada bendición con su palabra, aleluya. ¿Qué hace la fe dentro del corazón de una mujer que todo el panorama pueda estar contrario? ¿Hasta dónde la fe puede actuar cuando el panorama parece no favorable? Cuando el cuadro, cuando la escena, cuando el momento parece contrario. Y menciono esto porque si analizamos bien el panorama, la muerte de Lázaro no era algo esperable. Lázaro había enfermado de una enfermedad que no era mortal, era una enfermedad sencilla. Es más, la Biblia dice que no era de muerte, pero Jesús permitió que él muriera porque quería glorificarse. Y es ahí donde me puedo imaginar que la escena, el momento de Marta y María estaba rebasada, estaban sobrepasadas. Porque algo que era normal se había convertido en anormal, algo que podría ser hasta cierto modo dentro de lo que era común, había pasado eso. Quiero llevarlos a un ejemplo. Es como esas historias que dices, oye, pero es que la persona solamente fue por un simple dolorcito de cabeza, o fue simplemente por un detalle o una rutina, fue a una consulta y salió con algo más lamentable. ¿Sí me explico? La historia de Marta y María nos tiene que dar un gran ejemplo en esta ocasión, porque el hecho de que Lázaro muriera, el hecho de que ellas se vieran rebasadas, superadas en todo lo que estaban viviendo, no significó que la fe de ellas haya muerto. De las dos, María y Marta, ¿qué podemos comprender y aprender? Lo que hemos estudiado de Marta y María es que María era una mujer que le gustaba escuchar a Jesús. María era una mujer que le gustaba estar cerca de Jesús. María era una mujer entregada, apasionada por la fe que tenía en Dios, temerosa de Dios. Y Marta era más dada al trabajo, más dada a las responsabilidades. Que el conflicto que se presenta en la historia bíblica es que Marta le dice a Jesús un día: oye, dile a mi hermana que me ayude con los quehaceres. Jesús le contesta con algo que determinó su nombre: Marta, afanada. Afanada. Y eso quiero que notemos algo. ¿Cómo es que una mujer enfocada a sus deberes, a sus responsabilidades, logra superar el afán, hasta cierto grado la ansiedad que se vive en casa, el estrés, la desesperación, el quehacer, la tensión, la responsabilidad? Mamá, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi cuñado? ¿Cómo está mi sobrino? O sea, las multifunciones que tiene una mujer. Jesús le dijo claro: Marta, afanada. Ella ha buscado la mejor parte, hablando de María. Pero aquí lo que estamos viendo en este versículo es que quien salió era la mujer afanada. Quien salió era la mujer que estaba atenta a todos los roles de casa. Que el piso, que la ropa, que la comida, que la cocina, que las tortillas, que los niños de la escuela. ¿Sí me explico? Y la que era la mujer espiritual, la que era de oración, la que era de búsqueda, la que era de estar cerca de Dios, es la que se queda. Esto me lleva a comprender algo.
Marta había dejado que la fe que tenía en Dios fuera fuerte, firme. La lección de Marta es un gran ejemplo, pero no vamos a estudiar solamente a Marta. Quiero que nos enfoquemos en otra actitud. Vayamos por favor al versículo 29. Dice el versículo 28 para que puedan comprender el 29. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María. Marta terminó de hablar con Jesús, que vamos a estudiar el diálogo. Marta, terminando de hablar con Jesús, fue a hablar a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Qué dice el versículo 29? Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Dice la Biblia que Marta salió y María se quedó. Cuando Marta fue a avisarle a María, María salió deprisa, pero hay algo importante que hay que ver, que Jesús todavía estaba donde había hablado con Marta, no se había movido. Versículo 31, veamos el panorama. Dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. ¿Qué dijeron ellos? Va a llorar, va a llorar. Y esta es la realidad de María. Esto habla de una mujer que, aunque tiene fe, aunque tiene confianza en Dios, las emociones pueden rebasarle, los sentimientos pueden rebasarle. Por eso es que los judíos dijeron: va a llorar a la tumba. Pero la fe adentro de esta mujer, en lugar de llevarla a la tumba, la llevó a los pies de Cristo. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Quiero que veamos las dos actitudes de Marta. Superó el afán, la responsabilidad, el ahogamiento laboral, para que la fe de ella le llevara a un diálogo tan rico, tan nutriente en la fe. Las proteínas de la fe están en este diálogo. María, saliendo, llegó y se postró. ¿Qué significa postrarse? Adorar. ¿Qué significa postrarse? Rendirse. ¿Qué significa postrarse? Estar dispuesta a que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. ¿Qué significa postrarse? Señor, cedo mi voluntad para hacer lo que tú quieras. ¿Comprendemos? María se postró diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, ¿no habría muerto mi hermano? Había una fe ahí. Si analizamos el diálogo de María y Marta, nos vamos a dar cuenta que las palabras que Jesús habla con María son unas, las que habla con Marta son otras. Pero la primera pregunta que le hace Jesús es: ¿dónde le pusiste? Y veamos el primer momento de diálogo con Marta. Regresemos al versículo 22. Marta dijo a Jesús: versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Coinciden con las palabras. Pero en el versículo 21, del versículo 20 que leímos al versículo 21, Jesús no había hablado. Pero del versículo 32 al 33, antes de que María le dijera: si hubieras estado aquí, ella había hecho la señal de rendimiento, se postró. Y esa es la diferencia de una mujer como María y una mujer como Marta. Se postró y Jesús le dice: ¿dónde le pusiste? Dice la Biblia que le dijeron: Señor, ven y ve. En Marta, veamos esa diferencia del diálogo. Cuando Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, Jesús le dice: tu hermano resucitará. A Marta no le dijo: ¿dónde le pusiste? Que bien hubiera sido el primer diálogo. Marta, ¿dónde pusiste a Lázaro? ¿Dónde le pusiste? Y eso es ahí donde quiero que nos enfoquemos. Porque lo que Jesús trató de hacer con Marta es activar la fe, más allá de lo sobrenatural. Vamos a un médico y queremos que Dios obre a través del médico. Vamos
con un mecánico, queremos que Dios responda con ese mecánico y el carro quede resuelto con esa intervención. Vamos con un albañil, vamos con un especialista, queremos que a través del especialista ya sea lo único y lo último que se vaya a hacer. Vamos a poner un ejemplo: la estufa tiene fuga de gas, se llama al especialista y queremos que en la primera visita se solucione para empezar a guisar. ¿Me explico? Está fallando el refrigerador, está fallando la plancha, está fallando un aparato importante de casa, queremos que en su primera intervención surja la solución. Pero Jesús comienza activando más allá la fe, porque la fe que ellos tenían era solamente en sanidad. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas nunca se imaginaron que Jesús tenía poder sobre la misma muerte. 4 días, su hermano descompuesto, olía mal. No había forma, no había fe, no había evidencia, no había capacidad, no había confianza de que Jesús pudiera hacer algo. ¿Sí me explico? Y este diálogo es enriquecedor, porque si tu fe, a pesar de lo que ves, a pesar de lo que vives, a pesar de lo que enfrentas, tu fe te lleva a Jesús, aunque tu fe sea limitada, aunque tu fe sea poca, aunque tu fe te diga no va a ser posible, deja que Dios haga lo que va a hacer. Volvamos al diálogo de Marta con Jesús. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Versículo 24. ¿Qué respondió Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día. ¿Hasta dónde mandó la fe de Marta, ella misma? Hasta el final de los tiempos. ¿Hasta dónde a veces nuestra misma fe nos manda la solución de un problema que vivimos, de una situación, de una enfermedad? A un punto infinito. Y es ahí donde decimos: ay Dios, pues ahora sí, cuando tú quieras. Ya estamos en tus manos, ¿qué más puedo hacer? Pero si estás fuera del confort para estar cerca de Jesús, como fue Marta, si estás como María, que dejó la sala donde estaba allá con los compañeros judíos para ir a encontrarse con Jesús, entonces espera que Dios haga lo que vaya a hacer. Dice el versículo: mi hermano resucitará. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá. Le dijo Jesús, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres. Eso fue más que suficiente escuchar a Jesús. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Después de esto fue que Marta va a hablar a su hermana. El diálogo de María, decía hace un rato que estábamos comparando. Jesús le dijo: ¿dónde le pusiste? Le mostraron dónde. Y la gente empezó a decir: ¿no podía que sanó a enfermos evitar que Lázaro muriera y que sanara? Claro que podía. Jesús lloró. Y cuando Jesús lloró, le dijo a Marta y a María: quiten la piedra. Ahí es donde se dan cuenta de la realidad. No se puede, hiede, huele mal. Pero dice Jesús algo muy importante. Veamos el versículo 40. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Antes de este milagro, ¿qué muerto había resucitado con 2 días de haber sido sepultado? ¿Qué muerto había resucitado con 1 día de haber sido sepultado? Ninguno. El primer milagro, lo más sorprendente, fue a través de la fe de 2 mujeres. A través de 2 mujeres que habían dejado la rutina de casa para enfocarse en Cristo. Quiero acercarme a la recta final porque no voy a tardar mucho con esta reflexión. Hay que saber salir a encontrarnos con el Señor. Hay que dejar el problema, el lloro, el llanto, porque eso representa la casa de Marta y María: luto, dolor, tristeza. Eso representa la casa de María en este momento: angustia, soledad. ¿Sí me explico? Desprotección. Eso refleja la casa de Marta y María: tristeza, el pésame, las condolencias. Esto significa que en nuestro estado de vida va a haber momentos que vamos a estar así, pero es necesario dejar todo eso para encontrarnos con Cristo. Es necesario decirle: Señor, mi fe se agotó.
Es necesario decirle al Señor, mi fe está triste, mi fe está pasando por luto, porque todas las peticiones que pedí parecen estar muertas. Es más, algunas confianzas, algunas peticiones ya las sepulté, ya están en el olvido. Algunas cosas que yo pensé que me urgían mucho, ya no me las contestaste, para mí ya no son necesarias. Mi estado ya fue diferente. ¿Me explico? Sara llegó a los 60 con la esperanza de un hijo, a los 80 con la esperanza de un hijo, hasta que la promesa de Dios se hizo efectiva de nuevo. Y dice la Biblia que aún Sara, después de su vejez, tuvo el gusto de ser madre. Eso es lo que quiero darles a entender. Si tú sigues confiando en Dios, si sigues creyendo en Dios, no importa que tu petición hayas echado ya al bote de la basura y decir ya no tiene esperanza, ya no tiene sentido, esto ya no hay solución. Deja que Dios haga lo que pueda hacer. ¿Me explico? Quiero terminar diciéndote, la palabra que Jesús dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús les dijo ver la gloria de Dios. No se fue a decir voy a resucitar a Lázaro. A eso iba. Nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, no ver el método, la respuesta, no ver el mecanismo de acción que va a hacer Dios. Cuando vamos a una mesa a comer, vemos el plato, la comida, no vemos la mesa. Nos importa el sabor de la comida. Ahora sí, si la mesa tiene decoración, si todo está bonito, decimos, oye, este lugar está bonito y está sabroso. Pero ¿de qué sirve un lugar bonito si el sazón no está bueno? Dices, híjole, tan bonito que está el lugar, pero yo no vuelvo, no tiene sabor. Además está cara la comida, el servicio es pésimo. Y empezamos a hablar lo contrario. Porque aunque nos haya gustado algo, ¿qué estoy tratando de dar a entender? Nuestra fe en Cristo Jesús nos va a hacer ver la gloria, su poder. No ver que si es a través de la hermana, a través del hermano, no es ver el medio, la forma, quién, sino es ver el poder de Dios manifestándose. Lo que Él va a hacer. Él sabe quién, cómo, dónde, cuándo lo va a hacer. La palabra siguiente que sonó después de esto, Jesús eleva su oración y le dice, versículo 41, Padre, y hay una coma. Esto habla de intimidad, de amistad, de compañerismo con Dios. Padre, gracias te doy por haberme oído. Una oración que vamos a aprender mucho. Versículo 41. Gracias te doy por haberme oído. No está diciendo, resucítalo, demuestra que yo soy tu hijo. Inició dando gracias por lo que él iba a hacer cuando todavía no mencionaba. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿En qué momento le dice resucita a Lázaro? No es la oración del profeta Elías en el monte para que descendiera fuego del cielo. ¿Me explico? Es la oración dando gracias por lo que todavía no sucedía, por lo que todavía no se miraba, por lo que todavía no se había impactado a la sociedad, por lo que nunca nadie había sucedido. ¿Me estoy explicando? Aprendamos a dar gracias por su gloria. ¿Ya lo viste? No. ¿Ya lo tienes? No. ¿Ya te llegó una nota, un recibo que ya te llega a tal fecha, a tal hora? No. ¿Pero qué hay que hacer? Dar gracias. Cuando tienes la fe como un tamaño de un grano de mostaza y tienes la acción correcta, solamente nos queda dar gracias a Dios. Porque aun aquellas peticiones que parecen ser olvidadas, Dios no las ha olvidado. Dios no las ha olvidado. Dios las sigue recordando. Y dice la Biblia que Él no tarda sus promesas. Amén. Concluyo, pónganse de pie. Yo quiero que hagamos una oración diferente. Y en lugar de recordarle a Dios nuestras peticiones, recordemos a nuestro corazón lo que vale la gratitud. Y podamos decirle a Dios gracias. Gracias. Gracias.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Jesús nos enseña un secreto en medio del proceso del dolor, en medio del proceso de la prueba, de la tristeza, en medio de las lágrimas, en medio del llanto, en medio de la soledad que vivía Marta y vivía María, en medio del mismo dolor que vivió Jesús, que le hizo llorar al mismo Señor Jesucristo. Y esta oración inicia con una gratitud. Inicia con una gratitud, mi Dios amado, que nos enseña a ver tu gloria a través de la fe de lo imposible, porque tú eres el Dios de lo imposible. Y solamente tú puedes obrar, Señor.